Bueno, me presento, soy Camila Molina, soy integrante del Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos, actualmente encargada del área de Educación en Derechos Humanos del observatorio, y el día de hoy tenemos el agrado de conversar con integrantes de Diversinap. Aquí nos encontramos con la Javi. Javi, para que te presentes. Bueno, mi nombre es Javi Sánchez. Soy la encargada del área de género de Diversidad. Llevo en el cargo ya, pronto me voy a jubilar allí. Entonces llevo mucho tiempo en el mismo cargo. Em, y nada, em, en realidad soy militante hace un rato ya desde que partí la carrera, así que llevo 3 años ya ahí en Diversidad. Administración Pública, ¿sí? Sí, estudio Sí, porque administración pública. somos En colegas. la... Sí, Somos. Y bueno, el día de hoy nos reunimos ya porque vamos a lanzar la segunda encuesta del observatorio, que es enfocada en juventudes y derechos humanos. Entonces, por eso aquí invitamos a Diversidad para que podamos conversar un poquito más de todo esto. Y lo primero que quería saber es, bueno, yo conozco un poco porque soy de la escuela, ya salí, pero conozco la historia un poquito de Diversidad, pero si tú nos puedes contar un poco más de qué trata Diversidad, cuáles son sus principales labores, un poquito más sobre eso. ya. Bueno, Diversinap igual surgió hace ya unos varios años porque no habían espacios. En realidad, a nivel Uchile, los espacios que se han armado, espacios de diversidad y disidencias sexuales y de género, se han armado en base a estos mismos tipos colectivos y eso. Y entre eso, en nuestra escuela tampoco habían espacios. De hecho, en su momento también estaban recién formándose grupos que son de colectivos de género, solo de género. Entonces, Diversinap también surgió porque se seguía dejando de lado también a las disidencias y diversidades sexuales y de género. Entonces surgió con esa visión y ahora nuestra como misión a nivel colectivo está inclinada, tenemos muchos ejes, pero entre eso también educar, porque hacemos charlas, también nos encargamos de hacer proyectos a nivel tanto escuela, que es donde se imparte la carrera de Administración Pública y Ciencia Política, y también a nivel UChile, que siempre tenemos proyectos y estamos haciendo cosas. Y la idea también es concientizar en general, no solamente a nivel UChile. La idea es que también todo este conocimiento que nosotros adquirimos lo traspasemos después y educar al final a una comunidad a nivel, ojalá, lo más amplia posible a nivel país. Por lo mismo, igual tratamos de mantenernos como en pandemia más activos en redes sociales y todo. Sí, ¿y cómo han manejado esto de la pandemia? Porque a todos nos ha sorprendido que hemos cambiado Sí. totalmente el modo de trabajar, y no sé ustedes cómo lo han tratado, sobre todo cuando viene como la inducción de estudiantes nuevos y nuevas, que ahí no sé cómo lo- A nosotros nos costó harto por el tema de que a nivel escuela no nos dan espacios obligatorios para que los mechones vayan a nuestras charlas, porque nosotras hacemos charlas a inicio de semestre y a veces entre medio del año como para los mechones, pero la escuela no nos da ese espacio como fijo. En realidad es como, tienen este espacio si quieren hacerlo, como que organícense y háganlo, pero no es un espacio en donde se diga a los estudiantes e incentive a los estudiantes a ser parte, lo que igual es súper preocupante porque mucha gente llega a la universidad sin conocer términos que son para la comunidad LGBTIQ+, mucho más básicos y son súper necesarios que sean conocidos, por ejemplo, la diferencia entre sexo y género, qué es ser trans, no binaria y un montón de ese tipo de cosas. Y en realidad mucha gente llega a la universidad sin conocer esto y además la universidad y la escuela en concreto donde está la administración pública no incentiva mucho más. De hecho, todo ha sido súper como de autogestión y hemos trabajado mucho para poder mantenernos como haciendo charlas, moviéndonos por ahí, tratando de reforzar el tema de redes sociales, que para nosotros era nada, antes era todo en la misma escuela y fue súper complejo reorganizar todo, pero ya estamos tratando de llevarlo un poquito más. Sí, y muchas felicitaciones por el trabajo que han realizado a lo largo también Gracias. de todos estos años. Sí, porque Sí, uno cuando entra a la escuela es como la primera inducción que uno tiene es con diversidad. Entonces, como
la primera comunidad que uno conoce dentro de la universidad. Así que, de verdad, muchas Ay, se felicitaciones por cortó. todo el Se trabajo que... cortó. Me corté yo o no? Parece que se me pegó, así que me lo podrías repetir, por fin. Yo felicitarlos y felicitarlas por el trabajo que han realizado durante este último tiempo y hace tantos años ya también. Bueno, y ahora ya hablando un poco más del actual proceso de cambio históricos que vive también en nuestro país, es importante reconocer la lucha histórica que han dado los movimientos LGBTIQ+, en Chile, y vemos así como desde los años 80 se marca con mucha fuerza las demandas como acciones contra la discriminación que sufrían las comunidades disidentes, la criminalización social y jurídico-estatal de la homosexualidad y algunas de estas leyes que siguen vigentes hasta el día de hoy. La lucha histórica que nace también a partir de la explosión de casos de VIH-Sida de la época. Y de aquí yo quería consultar si cuál es el diagnóstico actual que ustedes tienen respecto a este ámbito. ¿Qué se ha avanzado en Chile? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué es lo tanto que queda por avanzar? A nivel Chile se ha avanzado harto, pero sigue siendo un proceso en donde se ha avanzado, entre comillas, con las disidencias y diversidades sexuales y de género. Porque si bien se ha avanzado en crear proyectos que van orientados a, siguen siendo espacios en donde no hay tanta participación de personas LGBTIQ+. Entonces, claramente también las cosas en que se ha avanzado se ha hecho desde un punto de vista de personas cis hetero, de alguna forma. Entonces también ese es un punto a tratar, de que hasta hace poco recién se están dando espacios, que muchas veces la participación de las disidencias y diversidades fue desde espacios controversiales, desde la autogestión, desde estos mismos los grupos organizados, desde no solamente a nivel universitario, sino que grupos fuera como los mismos 80, que no era tanto solo universitario en realidad, sino que fue una lucha como muy controversial. Entonces, por lo mismo, no se ha avanzado, se ha tratado de avanzar, pero se ha avanzado sin nosotros. Y eso igual es súper importante porque, por ejemplo, se crean leyes como el tema del el matrimonio igualitario, pero no es un matrimonio como tal, y se le da prioridad a ese tipo de cosas cuando hay muchas demandas súper importantes, como por ejemplo que no nos sigan matando. Entonces, si bien se ha avanzado en cosas de ese estilo, se sigue teniendo una visión súper cis hetero de las problemáticas de la misma comunidad. Y eso igual es súper preocupante, pero claro, desde la misma comunidad que ha agarrado más fuerza, porque ahora, claro, se sabe mucho más también por redes sociales y todo, se maneja mucho más esto de qué grupos existen, a quién acudir para pedir ayuda, etcétera. Entonces, por la misma razón, sí se ha avanzado, pero ha sido mucho más autogestionado en realidad. A nivel Estado queda muchísimo, muchísimo por avanzar. Sí. Bueno, y también dentro del proceso actual de la Convención Constitucional, ¿qué es lo que ustedes creen que se puede hacer desde esos espacios y cómo también se puede incorporar dentro de esta nueva constitución las demandas? E igual es súper preocupante el tema de la constituyente porque lo mismo, personas LGBTQ+, son muy pocas, muy, muy pocas, considerando que no es una población que si bien es una minoría, porque en tema de derechos humanos es minoría, de todas formas no es que seamos pocas personas de la comunidad. Y eso es súper preocupante porque si bien se tiraron muchos candidatos de la comunidad, no muchos salieron. Y de hecho, de una compañera de carrera que no es de mi nivel, es de otro nivel, que es de la constituyente, ella ha optado por trabajar con personas LGBTQ+, porque en la constituyente no hay, casi no hay personas LGBT. Entonces, primero eso es súper preocupante, y segundo, ¿qué se puede hacer desde ahí? Si bien son pocas las personas, hay que motivar el tema de la participación también en otros espacios. Que la Constitución asegure tanto los derechos como también la participación, porque insisto, es súper importante que para que se creen leyes y se hagan políticas públicas que consideren realmente las problemáticas de las personas de la comunidad, tiene que estar parte de la comunidad porque son las que viven todo esto, y no sirve solamente que, como se ha hecho históricamente, personas
cis hetero se encarguen de legislar sobre temas de diversidad y disidencia. Por lo mismo, también creo que es importante asegurar una participación en los derechos humanos y no solamente desde un punto de vista como específico, sino que una constitución tiene que ser integral y tener todas estas ideas como base para todo. Es decir, desde que se trata el tema de la niñez, que se respeten cosas como las identidades de los niños, niñas y adolescentes, y un montón de ese tipo de cosas. No solamente es un punto en específico, es importante que sea un eje central para la redacción de la nueva constitución. Tanto pasa con el tema de género y muchas otras luchas que se llevan actualmente también, de las minorías al final. Sí, hoy día, por ejemplo, nosotros presentamos con parte del observatorio en la convención y han presentado súper pocas juventudes también. Y también muy pocos representantes de niñez, niños, niñas y adolescentes también han participado muy poco. Y lo que tú me manifestabas, creo que Valentina Miranda, no me quiero equivocar del nombre, creo que ella es la, es la constituyente. Eh, pero a pesar de todo, también a mi parecer debe haber ahí un espacio que surja desde la Convención Constitucional para incorporar estas diferentes voces. Y ahí, ¿ustedes cómo creen que se podría incorporar? ¿Mediante participación popular? ¿Cómo ven que se debiese incorporar? ¿Cuál sería la mejor manera de incorporar? Es que yo siento que igual hay varias formas, porque como te decía, igual esto no es como una cosa así como tan específica de que hay que un punto específico a tratar dentro de la Constitución. Entonces, también asimismo hay muchas formas, siento, de incluir a la comunidad. Y entre esas, bueno, lo mismo que hacía Valentina Miranda, que esto de trabajar con personas que fueron candidatas en su momento, pero que no fueron elegidas, pero sí trabajar con ellas porque así también se hace un trabajo más integral. Y así mismo lo que tú decías, la participación, pero se deja muy de lado a niños, niñas, de adolescentes. Y creo que es súper importante considerarles porque al final también son ellos los que tienen una visión diferente y además los que están siendo más vulnerables, porque finalmente siempre se ha vulnerado más este grupo, sobre todo cuando se habla, por ejemplo, de identidad de género o que no se les deja como elección, no se les deja elegir su orientación sexual porque están muy pequeños para eso. Entonces también es súper importante que se consideren espacios como eso. Y no solamente este grupo que es minoría, sino que incluso grupos como, no sé, adultos mayores, es grupos que han sido siempre muy dejados de lado, porque todo esto es súper adultocentrista, pero también de cierta edad, hay cierta edad que es como la que participa en todos estos espacios. Y al final Claro. es súper importante, claro, crear espacios, pero que también garanticen que participe todo tipo de personas, todos grupos etarios, etcétera. Sí, y también ese es uno de los principios básicos cuando hablamos de un enfoque de derechos humanos, el principio de la participación y la igualdad y no discriminación también, como los pilares fundamentales que tenemos cuando hablamos de derechos humanos. Bueno, y ahora vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a ir a la encuesta nacional que nosotros ya lanzamos los primeros resultados de esta primera encuesta. Y lo que nosotros intentamos, lo que hicimos, mejor dicho, con esta encuesta es observar cómo las juventudes consideran distintos aspectos, las experiencias, las actitudes y percepciones que tienen sobre los derechos humanos en diversos ámbitos, ¿ya? Y aquí surgieron algunos datos bastante interesantes sobre las comunidades LGTBIQ+, ¿ya? Y aquí uno de los resultados que más nos llamó la atención es que, por ejemplo, me voy a colocar los lentes para no equivocarme en los datos. eh, Dice que son el tercer grupo que hoy requieren de una mayor protección de sus derechos humanos, solamente antecedido por los niños, niñas y adolescentes y por los pueblos indígenas y tribales. Eso es uno de los puntos. Y también consideran, con un 29,2% de los encuestados, que las personas LGTBIQ son uno de los grupos que más pueden llegar a ser vulneradas en su derecho a la reunión en espacios públicos. Y aquí, ya dando un poco más de la bajada concreta y consultándote, Javi, dice que, ¿qué espacios crees o creen como diversidad que hoy ocupan las disidencias sexuales en el espacio público?
qué espacio ya usan. Igual lo que te mencionaba un poquito, los espacios que se utilizan normalmente son espacios muy autogestionados, no son espacios brindados y acomodados para el mismo estado, sino que por el contrario han sido en base a la misma organización entre nosotros mismos, ya sea en espacios, por ejemplo, universitarios, pero también en otros espacios que se forman desde estas mismas las organizaciones, pero en general no han sido espacios que se hayan hecho de formas, en gran parte, de formas como estatales. Si bien hay, por ejemplo, en una municipalidad hay oficinas de diversidad, hay distintos espacios chiquititos, normalmente los espacios que más mueven y que al final también llevan la lucha al final LGBTIQ+, son espacios de autogestión que al final se han hecho a través, con mucha controversia, con mucha lucha de nuevo, de tomarse incluso las calles muchas veces, porque también vemos otros grupos que también dentro las mismas disidencias existen diferencias ideológicas, políticas. Entonces también ha sido mucha la controversia y claro, ha sido desde la organización entre nosotros mismos también. Y creo que igual es importante destacar como algo bueno porque cada vez nos estamos organizando más, pero también es importante destacarlo como algo malo porque ha sido una necesidad la que ha motivado todo eso. Y una necesidad de protegernos para que no nos maten, no nos peguen. Y al final un montón de cosas de ese estilo que son súper graves, pero que no han surgido desde un órgano estatal como tan fuertemente. Sí, entonces, claro, ahí ya tú me das un poco la respuesta de la siguiente pregunta que te, que te voy a hacer, que es, ¿cómo podemos seguir ampliando este derecho a participar y ser parte de la toma de las decisiones que la afectan directamente? Ahí vuelvo un poco al tema de los niños, niñas y adolescentes, y es que es súper importante que desde los colegios, desde las escuelas, se empiecen a generar espacios. Espacios primero donde tengan voz, pero que también les enseñen a opinar también, de alguna forma, porque al final, volviendo a lo mismo del adultocentrismo, se sigue pasando a llevar lo que opinan, lo que sienten y lo que son. Al final eso es súper importante, porque claro, se les ve tan pequeños que es como, no pueden opinar de eso, no saben lo suficiente, pero al final son súper conscientes, todos somos súper conscientes de quiénes somos y sobre todo las niñas que están en desarrollo, entonces aún más necesitan estos espacios en donde se sientan libres de opinar, de participar y desde estos espacios ampliarlos para que afuera también tengan la posibilidad y la motivación y ya sepan cómo ocupar estos espacios, porque es súper importante, importante tomarse los espacios, que es algo que siempre ha sido un tema. Hemos sido reducidos a espacios muy pequeños, a espacios mucho más privados, y por lo mismo es importante que empecemos a expandirnos al ámbito en el espacio público, que tomemos espacios universitarios, que tomemos espacios también a nivel estatal y todo eso. Sí, eso es sumamente relevante porque la participación y también la integración de diversas voces, de diversos grupos, en general, fortalecen la democracia. Y si empezamos a dejar, como se dice, la mesa un poco... es como sin una pata de la mesa. Esa era la frase. Sin una pata de la mesa, esto se desbalancea completamente y eso puede afectar el desarrollo de la democracia y de su fortalecimiento. Y eso es súper relevante y un tema que yo creo que Chile debiese, así, como irse con todo para allá, pero bueno, no sé si a todos les guste tanto la participación de... ahí, ahí, ahí. Bueno, No, y sí, aquí para participar la minoría es súper difícil y las niñas, a pesar de que son muchas, son dejados de lado y son claro, una minoría igual, no en número, pero sí en derechos. sí. Y bueno, otro de los aspectos también relevantes que sacamos de esta encuesta era la percepción que tienen sobre el Poder Judicial y el acceso a la justicia, independiente e imparcial, que hay mucha desconfianza en cómo nos acercamos a la justicia, en cómo denunciamos de repente violaciones a los derechos humanos. Y nosotros
y nosotras queríamos saber cómo ustedes ven el rol del Poder Judicial desde una visión ya de disidencia. Uy, como Diversinap siempre vamos a incitar a que todo se denuncie, se haga algún tipo de, se lleve algún proceso judicial, porque es súper importante empezar a tener constancia de esas cosas. Si bien hay muchos problemas a nivel judicial, por ejemplo, que hay leyes como la ley Samudio, que tiene muchos problemas entre medio que sirve para discriminación en general, pero que tiene muchos pero y trae muchos problemas para quien denuncia porque está medio mal hecha. Si bien está esa ley como media coja, sí es importante incitar a denunciar y hacer constancia de todas las, ya sea, no sé, por ejemplo, tanto violencia física como verbal, porque en general, en cualquier contexto, Diversidad siempre apoya el tema de estas denuncias, constancias, etcétera, porque es importante también llevar un registro y es importante también movernos desde allí, porque creemos que es súper importante en realidad. Ahora, como decía, igual en leyes no hay tanta protección, si bien se trató de hacer con esta ley Samudio, la ley quedó con muchas debilidades y que al final pueden traer más complicaciones a quien renuncia, o sea, hace la denuncia que para quien es denunciado, pero de todas formas se sigue avanzando y es importante seguir insistiendo en estos canales también. Porque si bien hay que tomarse espacios súper autoorganizados y todo eso, también hay otro espacio súper importante que es el lado judicial, que también está ligado mucho al tema de Estado y un montón de cosas más formales, que también son súper importantes. Sí. Eh, bueno, ya pasando al tercer tópico de esta mini entrevista, para también mencionar que nosotros ya sacaremos la segunda encuesta de juventudes y derechos humanos dentro de ya la próxima semana, esperando poder llegar a una mayor cantidad de gente alrededor del país, en las diversas regiones también, y una mayor participación que tuvo la primera, que llegamos a más de 2.200 personas y más de 1.200 contestaron la encuesta completa. Y también preguntaremos y estaremos también atentos al tema de disidencias sexuales y de género dentro de esta temática, y consultaremos nuevamente sobre la necesidad de protección de sus derechos humanos y también respecto a la posibilidad de que las personas LGTBIQ puedan acceder a cargos de elección popular. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué podrían esperar de parte de las juventudes que responderán de la encuesta? ¿Qué esperamos como respuesta que digan? Sí, ¿A eso te refieres? Ya, sí. igual es muy importante que tengan claro, así como se tiene también actualmente, y agradezco un montón cómo se ha movido todo el tema, por ejemplo, las problemáticas de género de las mujeres y género en general, respecto a las, por ejemplo, las leyes de cuota, etcétera, pero asimismo no se considera eso para la comunidad LGBTIQ+. Por el contrario, no se habla mucho de eso tampoco, tener una ley de cuota, considerar escaños reservados para personas LGBTQ+. Asimismo, no solo en nivel estatal, incluso en las universidades no se considera un cupo, por ejemplo, un cupo trans, que es algo que seguimos viendo a nivel Chile, como diversidad que sigue siendo un tema, y en general en espacios no se garantiza. Y creo que es súper importante que también se considere eso, se mencione eso, para que también todo el mundo sea consciente y saber que la gente es consciente de que es necesario este tipo de cosas. Eso por un lado, y también la educación. Es súper importante. Volviendo a la misma diversidad que tiene como idea esto de la educación como uno de los ejes principales, es súper importante que desde espacios, desde pequeños en todos los niveles en realidad de educación, sea una educación integral, que sea una educación sexual integral, que también no solamente enseñe lo típico que estudian los colegios, que es casi nada, sino que también enseñen diversidades sexuales, lo que decía al inicio, que hay gente incluso que llega a la universidad sin saber la diferencia entre sexo y género.
ese tipo de cosas también son súper importantes y de verdad espero que de a poquito cada vez más personas sean conscientes de lo importante que es tener una educación sexual integral y de calidad y para todos. En realidad yo creo que por ahí también iría, aparte de claramente el tema de las leyes, que se hagan también políticas públicas con y para personas de la comunidad y ese tipo de cosas que también lo fuimos hablando como con el ratito. Sí, y lo importante también es como que dentro de las políticas públicas, que esto siempre nos dicen en la escuela, que la participación ojalá esté desde que inicia hasta que finaliza, Sí, hasta la evaluación y finaliza certificación, la relación. porque hasta ahora llega solamente al comienzo para ponerlo ahí en la hoja de que participaron tantas organizaciones, pero después Claro. ya caído pescado, es como algo así. Como, Y eso es gracias súper por ayudarme. problemático porque no sirve de mucho. Como, Sí, porque eso, por ejemplo, ocurrió con el primer Plan Nacional de Derechos Humanos, que como ya se construyó con todas las organizaciones de diversas temáticas, pero después llegó otro gobierno y otro gobierno la cambió sin participación de organizaciones. Entonces ahí como que quedó ahí medio quedamos botado. de nuevo. Y el problema de todo eso es Y, que igual después terminan sacando cosas que no nos sirven tanto, no ayudan tanto. y también sobre todo cuando hablamos de la evaluación que después las políticas y las diversas actividades y acciones que quiere hacer el Estado, ¿cómo se evalúan? Si no son partes de las distintas organizaciones. Entonces ahí también hay como algo medio, a mi parecer, medio raro ahí, como que, y eso también lleva a la desconfianza en las instituciones, por supuesto. Sí, sí, al Sí, final es y un todo, pero lo importante es que en el todo también estemos. Estemos tanto a nivel organizaciones, pero también a nivel participación ciudadana en general. Porque si bien, por ejemplo, en nuestro caso tenemos el privilegio de ser parte de espacios universitarios y que después de espacios universitarios pasamos a otros espacios también de privilegio, pero hay muchas personas que no tienen estos espacios. Lo mismo que hablamos de las niñas, niños y adolescentes no tienen estos espacios como a nivel universidad que son súper estructurados de alguna forma, al menos por ejemplo Diversidad es súper estructurado y súper organizado en todo, pero en otros espacios no hay, entonces también es importante que sea una participación ciudadana no desde solo los grupos organizados, sino que también desde consultas, de lo mismo que la evaluación después, que también sea desde esos grupos, desde, o sea, esos grupos que no están organizados realmente. sí, sí, porque las consultas hasta el momento, ahora me puse opinóloga, modo opinóloga, porque las consultas hasta el momento llegan mira, ya leímos lo que respondieron, pero más allá no pasa. Entonces queda No, ahí no se nueva. hace nada. Y ahí radica la importancia de tener funcionarios y funcionarias y funcionarios públicos que sean capaces de también tener un enfoque de derechos humanos, de género, de disidencia y también, por supuesto, de juventudes, porque ahí la formación de y los funcionarios públicos también es sumamente relevante. Sí. Eso quería Sí, acotar. aquí, administración pública. Y Momento de administración pública. momento de administración pública. No, no lo podemos sacar de nuestros corazones. No. Y bueno, la última pregunta ya enfocada también en esta encuesta es como, ¿dónde creen ustedes que radica la importancia de que hoy las comunidades disidentes sean parte y accedan a disputar los cargos de elección popular? Lo mismo que te comentaba, igual, para poder tener todo esto, tener leyes, políticas públicas y todo lo que haga el Estado esté por y para las personas, pero realmente, con una mirada real de las situaciones que pasan, las disidencias en general, porque una persona cis hetero haciendo leyes sobre vulneración de derechos LGBTQ+, al final tiene una visión desde una teoría, desde que puede servir pero no tiene una visión íntegra de todo lo que pasa porque es un todo. Y ni siquiera solamente
que me discriminan y me pueden pegar en la calle. Ni siquiera solo eso, muchas veces es el tema, a veces violencia verbal, discriminación en espacios pequeños, lo que hablaba de la invalidación de la orientación sexual, de la identidad en general. Es un todo y que muchas veces no sirve solamente leer sobre el tema. Es necesario que también seamos parte de estos procesos para que las cosas que se hagan estén con esta mirada real de las vivencias de las personas disidentes. Y por eso es súper importante para que después no hayan leyes que están allí, pero en realidad no sirven de mucho, tienen falencias, en realidad queda coja y hay que hacer otra cosa más, pero nunca queda bien porque ya se empieza a mezclar raro. Lo mismo de la ley de discriminación, la ley Samudio, que también quedó súper extraña. Entonces, todo eso es súper importante para que no pasen estas cosas en donde se hagan proyectos y todo y después no sirvan del todo, queden igual o haciendo más problemas, o abriendo más problemas, o igual hay que reemplazarla por otra cosa porque después ya no sirve, porque no tiene esta mirada íntegra de la gente que sí vive las cosas. Sí, sí. Bueno, Javi, ya para terminar, porque no hemos pasado un poco de los 30 minutos, así que disculpa de antemano. Y De verdad. queríamos, ¿cuáles son los próximos proyectos que tiene Diversinap? Ya, a ver, todavía estamos ejecutando un proyecto que es para educar. Está orientado a eso. Es educarnos y después a nivel Chile empezar a realizar talleres. Tenemos muchos talleres que realizar y nos tiene muy motivadas porque nos encanta educar. Y otra cosa también es orientar a eso mismo. Estamos tratando de llevar proyectos para que, como te mencioné en un momento, las mechones en general, al menos a nivel escuela, entran sin saber casi nada. Y es preocupante. Entonces la idea es que también a nivel Chile estamos viendo eso para empezar a educar a mechones en las inducciones, entregar un tipo librito con información, tanto de cosas sobre disidencias como también cómo funciona la universidad, como con los grupos organizados de disidencias, etcétera. Por ejemplo, las cosas que tiene en la universidad para las personas de la comunidad LGBTIQ+. Estamos con eso y como siempre, siempre estamos peleando por el tema del cupo trans y en un montón de espacios que se hacen constantes. Hace poco estuvimos incluso con el tema de salud mental y en eso nos estamos tratando de meter todavía, moviéndonos para que se abran más espacios. Siempre la idea es abrir más espacios y espacios seguros para personas LGBTQ+. Sí, sí. Y ahí voy a agregar un poquito que yo cuando entré a la escuela, te voy a decir que el primer taller fue de Diversinap y Diversinap siempre estuvo presente en el desarrollo de ya los 5 años que estuve ahí en la escuela, así que agradecerte a ti y agradecer también a todo el equipo por la pega que se han mandado estos últimos años. Así que muchas Gracias. gracias. Qué bonito. Bueno, y ya para cerrar, esto lo vamos a dejar guardado, lo vamos a subir también a las redes de juventudes, lo vamos a compartir ahí también con Diversinap para que lo tengan y puedan revisar cuando quieran. Y también invitar a que puedan responder la segunda encuesta que va a salir ya la próxima semana de Juventudes y Derechos Humanos, que esperamos que sea un gran éxito y pueda llegar a una mayor cantidad de juventudes. Así que dejamos la invitación abierta para que todos puedan responder esa encuesta. Muchas gracias, Javi. Gracias por invitarnos. Nos encanta estar metido en todo, así que como colectivo nos encanta. Así que muchas gracias. Y ya, nos vemos, que estén bien. Voy a Nos cortar la vemos. transmisión. Voy a dejar ahí grabadita. Chau.